Este de aquí es el nuevo MacBook Pro con el chip M2. Es un producto que he podido probar durante un par de días que me resulta muy interesante, pero que aún así no lo puedo recomendar. ¿Por qué? Bueno, pues quédate en este vídeo y te lo explico. Bienvenidos al Output, mi nombre es Pedro y efectivamente este de aquí es el nuevo MacBook Pro de 13 pulgadas con el procesador M2. Un dispositivo del que a nivel de diseño no te voy a contar mucho porque es un diseño que ya, bueno, todos conocemos más que de sobra. Sigue siendo elegante, sigue siendo atractivo, sigue teniendo ese puntito que personalmente a mí me gusta bastante, pero bueno, no aporta nada que no supiésemos o que no conociésemos de lo que durante muchos años ha ofrecido la compañía. Sin embargo, lo interesante de este equipo está en su interior. Al igual que los nuevos equipos de Apple con sus propios procesadores, este estrena el nuevo chip M2. Y de este chip es cierto que yo esperaba tal vez un poquito más. Me explico. Es un muy buen procesador y que en comparación con el M1, lógicamente mejora. Mejora en rendimiento, mejora en eficiencia, mejora introduciendo una serie de motores destinados a tareas específicas como la codificación y decodificación de vídeo, que le permite trabajar con material 4K y hasta 8K prácticamente sin despeinarse. Pero teniendo en cuenta lo que es el procesador en sí, el rendimiento, algún que otro detallito y sobre todo el diseño del equipo, hacen que por el precio actual, al cual lo vende Apple, el cual ha subido con respecto a lo que ya teníamos en generaciones anteriores, hace que no me parezca, lo suficientemente atractivo y sobre todo que volvamos a tener ese debate de si un equipo con el apellido Pro debería tener o no estas características. Pero déjame que vaya directamente a lo que importa, al rendimiento, a la experiencia. Para empezar, este nuevo chip M2 tiene un pequeño problemita en su configuración base. Como seguramente más de uno ya sabrá, la configuración del M2 con 256 GB de almacenamiento SSD, esa memoria integrada, tiene un problema de rendimiento a nivel de velocidad de transferencia. Es la mitad de rápida de lo que era el chip M1. El motivo, en el M1 teníamos dos unidades flash de 128 GB que en esa combinación de los dos chips permitían alcanzar velocidades de hasta 3000 GB por segundo. Sin embargo, en este estamos en los 1400, 1500, en la mitad, porque solamente tenemos un chip. Solamente ocurre en esta versión de 256. La versión de 512, la de 1 TB y de mayor capacidad, lógicamente no sufre ese problema. Pero claro, para el usuario que no conoce este dato, puede que le resulte un poquito chocante, porque sigue siendo una muy buena velocidad de lectura y una muy buena velocidad de escritura. Pero claro, como tenemos un equipo que rinde mejor en ese aspecto, lo cierto es que si lo comparamos, vemos cómo salimos perdiendo. Salimos perdiendo en el acceso a los datos, salimos perdiendo en la velocidad a la que se abren las aplicaciones y en general a la velocidad en la que se mueve todo el sistema operativo. El segundo problema es que un equipo que tiene un apellido Pro, ya los 8 GB de memoria RAM como de base no debería ser una opción, sino que debería partir de los 16 GB, como por ejemplo ocurre con la gama MacBook Pro nueva de 14 y 16 pulgadas. Esos equipos tienen 16 GB de RAM y lo cierto es que se nota, sobre todo cuando haces uso de aplicaciones algo más exigentes como por ejemplo Final Cut Pro 10, DaVinci Resolve, Adobe Photoshop, etc. Pues bien, en este equipo contamos con 8 GB de RAM de base y lo cierto es que son, insuficientes. Bien para la mayoría de usuarios que no hacen un uso muy intensivo, pero para el resto de usuarios no tanto. Y luego está el tema del diseño, que como digo es un diseño muy icónico, es bonito, tiene su atractivo, pero claro, no tenemos esa línea rediseñada del MacBook Pro de 14 pulgadas o 16 pulgadas o la del nuevo MacBook Air, sino que también carecemos de esos puertos adicionales que se incorporan los nuevos equipos. Aquí no tenemos el conector MagSafe y tampoco tenemos el lector de tarjetas SD. Por tanto, teniendo en cuenta todo esto, el precio del dispositivo y sobre todo el conjunto global de características, la verdad es que este MacBook Pro con el chip M2 a mí personalmente no me termina de convencer. No es un mal equipo y quien lo compre y no esté muy metido en esto de la tecnología creo que no va a tener ningún tipo de queja. Al fin y al cabo se está llevando un equipo con un procesador que rinde muy bien y que sin duda alguna va a ser solvente para la mayoría de actividades que ese tipo de usuario le va a exigir, ¿no? Pero si te gusta la tecnología, si lo quieres utilizar para tareas un poquito más exigentes y demás, yo personalmente este equipo no me lo compraría. Daría el salto al MacBook Pro con el chip M1 Pro, que puede que sea un chip en algunos aspectos
inferior, pero también superior en otros, porque tiene más núcleos de CPU, tiene un conjunto de características que lo hacen un equipo mucho más atractivo. Mejor pantalla, más puertos, mejor webcam, incluso mejor autonomía debido, bueno, pues a esas características intrínsecas que ofrece, ¿no? Y además el precio es prácticamente similar, porque si te vas al modelo con 512 o 1 TB de almacenamiento, el precio con respecto al MacBook Pro de 14 pulgadas básico es prácticamente ridículo, por lo que te merece la pena e incluso en oferta puede que encuentres ese MacBook Pro de 14 pulgadas a un precio más económico que este de 13 pulgadas. Por tanto, te podría dar muchísimos más datos. Podríamos hacer comparaciones entre diferentes tipos de aplicaciones, como por ejemplo Final Cut Pro 10, como por ejemplo videojuegos, como por ejemplo DaVinci Resolve, GarageBand o cualquier otra que se os pueda ocurrir. Pero en líneas generales los resultados van a ser prácticamente los mismos y todos van a tender a decirte lo mismo, ¿no? Que si vas a apostar por un equipo con un procesador M2, con uno de estos nuevos chips que han fabricado Apple, lo ideal es que apuestes por el nuevo MacBook Air, porque te vas a llevar un equipo rediseñado, con más conexiones y en definitiva una opción más interesante que este MacBook Pro, que no está mal, pero que ya se siente un poquito, bueno, del pasado. Así que nada, esta ha sido una reseña, un análisis muy rápido, pero creo que realmente hay poco más que contar de este equipo, el cual tiene su punto de interés, pero yo personalmente no te recomendaría nunca que te hicieses con uno. Nos vemos aquí en un próximo vídeo, un saludo.